La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente más aquí una emisión más de La Entrevista con Guillermo Torres Quirós, y el día de hoy tenemos el honor de contar con una excelente mujer en toda la extensión de la palabra. Ella es administradora, pero también es abogada. Ha estado ella en el servicio público durante pues ya bastantes años, principalmente pues ha estado ella, entre otras cosas, por ejemplo, en el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, también estuvo en el gobierno federal, fue subgerente del ISSSTE, del SuperISSSTE, y también trabajó en Cedesol, y bueno, también ha participado en la sociedad civil y en algunas otras actividades. Hoy contamos aquí con María Patricia Molina Durán, conocida como Pati Molina. Pati, bienvenida aquí. Muchísimas gracias, Guillermo. Qué honor también estar aquí en tu programa. Qué gusto compartir con ustedes en este espacio. Y bueno, sí, traemos ahí algo de trayectoria. Digo, también soy madre de 2 hijos, varones, de un angelito, casada. Y pues muy contenta de estar aquí compartiendo contigo el día de hoy. Bueno, Pati actualmente es regidora del municipio de Guadalupe, en Zacatecas, pero cuéntanos un poquito, arrancamos pues ahora sí que con tus inicios, con tus arranques. Cuéntanos cuántos eran ustedes, de hermanos, tus papás, quiénes eran. Mira, yo soy una familia de 7 integrantes, 4 hermanos, mi papá y mi mamá. Y nosotros, bueno, soy originaria de Durango. Hoy radico en Guadalupe, Zacatecas. Ya tengo, pues yo creo que más de 30 años por cuestiones de temas laborales. Nosotros nos venimos a radicar aquí al estado y pues digamos que soy zacatecana por adopción, ¿no? Y guadalupense también. Y mi papá pues se dedica al comercio toda su vida. Es muy trabajador. Mi papá es incansable, o sea, todavía a sus 70 años anda gorro, no se está quieto, es muy imperactivo. Digo, a veces le decimos, parece que es adicto al trabajo, ¿verdad? Mi mamá, pues la verdad es que ha sido un referente para mí siempre. Es una mujer pues entregada a su familia, eh, una mujer que pues nos dio todo, ¿verdad? Quizás ella no creció en el tema profesional. Sin Ujú. embargo, pues siempre estuvo ahí acompañándonos, guiándonos, formándonos, educándonos. Y pues yo creo que parte de lo que somos hoy en día es gracias pues a mis padres, a mis hermanos. eh, y bueno, es bonito crecer en una familia. Digo, pues sí fuimos varios, digo, a comparación de cómo están las familias integradas hoy día, que se avientan. Claro. Yo pues nada más pude tener 2 hijos, pero sí hay la idea de pues tener más, ¿no? Incluso alguno de ellos me decía, oye, mami, ¿por qué tú tienes muchos hermanos y, no, y yo nada más tengo uno? Oye, qué número de hija fuiste o de hijo fuiste? La tercera, o sea, La eran dos tercera. varones y yo fui la tercera, la primera mujer. Y tengo una hermana que sigue de mí y un hermano que es el más chico. Ujú. Pero la verdad es que nos divertíamos mucho de niños, o sea, sí, Claro, claro. claro, y Entonces nos eran 5 queríamos. hermanos más los papás. No, es que eran mis 4 hermanos, yo y mis papás, o sea, por Ah, eso. ya. Los Ajá, 4 hermanos tú y tus papás. Por eso son cinco ajá, en total, 5 hermanos. Bueno, entre hermanos, tú y con tus hermanos. sí, es correcto. Ajá. Ya, ya. Y entonces se la pasaban a gusto. Sí, mira, peleábamos y todo, pero yo
Creo que fue muy bonito, pues. Lo que te iba a preguntar, tu infancia, ¿cómo fue? ¿Tu infancia fue en Durango o me imagino? Fíjate, nací en Durango, viví en Rodeo Durango, que es un municipio que está como a 2 horas y media más o menos de la capital y de la ciudad. Y ahí crecí mis primeros 8 años de vida. Era un pueblo, digo, muy próspero porque pues había todo lo que se te antojara comer, ¿no? Desde pescado, nueces, ¿sabes? Cacahuates, o sea, la agricultura también muy rica, o sea, encontramos de todo. Y a los 8 años nos vamos a vivir ya a lo que es Durango. Durango Capital. Ajá, exactamente, a la ciudad. Ahí terminé pues la primaria y después nos vimos aquí a Zacatecas, pero primero radicamos en Fresnillo y de Ujú. Fresnillo luego a Guadalupe. Y bueno, ya de aquí ya no nos movemos. Y ya casada y eché raíces, pues ya menos, ¿verdad? Difícil, difícil. Ujú. Oye, y cuéntame, tú entonces estudias ya en Zacatecas la secundaria, la preparatoria. ¿En dónde estudias la preparatoria? Fíjate que ahí fue una experiencia muy curiosa porque yo estuve en Fresnillo, perdón, estuve el primer año de prepa. Luego ahí Ujú, me hago bolas. El primer año de prepa y estuve en el Cebetis número 1 en Fresnillo. Entonces, pues creo que fue el primero que se fundó a nivel nacional. ujú. Pues era así como que todo el mundo aspiraba a entrar ahí, era muy pesado, yo me acuerdo. Era con un nivel académico muy bueno. Y después cuando me cambié a Zacatecas, busqué el de la ciudad, y aquí terminé, después entré al tecnológico. Yo me acuerdo que cuando venía de Fresnillo a Zacatecas y veía así las instalaciones, Instituto Tecnológico de Zacatecas, yo decía, ay, qué padre estar ahí, o sea, no sé, era como que mi anhelo, pues, ¿verdad? Claro. Y se me concedió, digo, al final del día ahí estudié, de ahí salí como licenciada en administración. Y bueno, ya más adelante, pues la vida me puso en temas, primero trabajé en Sol. Ahí coordinaba un programa de opciones productivas, se llama, que eran en ese entonces, pues proyectos, pues, ¿no? Muy buenos, muy nobles. Y después trabajé en asociación civil. Por cierto, en Sol conocí a mi esposo y ahí nos conocimos, bueno, más adelante nos casamos, etcétera, ¿no? Y después entré al tema legislativo y ahí pues me tocó entrar justamente pues al tema de las leyes, elaboración, revisión, especialmente en los temas de mujeres porque yo ya venía trabajando también con grupos de mujeres a través de asociaciones civiles, donde pues habíamos tenido ese acercamiento, pues, y la verdad es que eso a mí también son de las cosas que más me ha gustado, de las banderas que yo he abrazado, porque pues también yo estoy convencida de que apostarle al tema de mujeres es apostarle al tema de desarrollo comunitario y de las naciones completas, ¿no? Entonces, en ese sentido he venido trabajando y hoy como regidora pues seguimos en la misma línea. Oye, muy, muy interesante el trabajo de las mujeres, sé que también has tenido cargos precisamente vinculados al tema de las mujeres, pero antes de un poco profundizar sobre eso, decides estudiar la licenciatura en administración. ¿Por qué estudiar administración? Yo creo que también traía, digo, como mi papá es así comerciante y bueno para los negocios, yo dije, bueno, yo quiero estudiar, ya lo traía quizás en la sangre, ¿no? También hoy en día tenemos pues nuestro negocio, ¿verdad? Eso no lo dejamos también de lado, perdón. Pero a mí me gusta mucho el tema de comercio, pues, de emprender, de hecho, yo desde chica luego sacaba fuera de mi casa una mesita con dulces y me ponía a vender, o sea, me gustaba tener dinero, pues. Cuando estudié la carrera, también se da la oportunidad de que trabaje, entonces siempre trabajé medio tiempo y estudiaba y me acostumbré justamente así como que a tener mi dinero y cierta autonomía, pues, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaba el tema de ventas, de los negocios y por eso decidí estudiar administración. Y bueno, después de eso, ¿por qué te dan ganas de entrarle a la política, a la grilla?
¿Qué fue lo que te motivó? Porque no es sencillo, digo, me imagino que No, tuvo que ver con tu paso en la administración, bueno, primero en el trabajo, que fue, no sé, una pregunta, ¿fue tu primer trabajo formal en la Sede sí. Sol? Sí, fue mi primer trabajo. Yo ahí entré haciendo el servicio social, luego las prácticas profesionales, y luego me dijeron, pues Pati, ¿a dónde te vas a ir a dormir más a gusto? Me echaban carrilla, ya quédate a trabajar, porque quédate a trabajar. Y ahí fue la primera vez que me ofrecieron trabajo. Entonces yo todavía no terminaba la carrera, y fue que se dio esa oferta laboral, pues. Y ahí Ujú. empecé como auxiliar de un programa. Ahí es una gran amiga ahí con la que era mi jefa. Después ella se retira y yo quedo ahí como coordinadora de ese programa de opciones productivas. Y una de las cuestiones que a mí me gustó, digo, a mí me nació ese sentimiento partidista, o fue con Vicente Fox. Fue con Mm. Vicente Fox. Yo acababa de cumplir la mayoría de edad y era la primera vez que iba a votar por un presidente. Y yo decía, es que yo quiero que gane Vicente Fox. O sea, me gustaba, me llenaba, me generaba una esperanza. Una esperanza. En mi familia también, pues todos votamos por Fox. Y fue de ahí que volteé a ver al PAN. Que volteé a Ujú. ver al PAN. Posteriormente llego a Sedesol y cuando leía las reglas de operación, me gustaba mucho que se preocupaba y de las capacitaciones también que nos llegaban a dar, me decía, a ver, qué importante es el tema de fomentar el desarrollo económico, del emprendimiento, de apoyarles, pero es igual de importante apostarle a la formación. Entonces, una de las vertientes de esos programas era sí el apoyo económico, pero hay que darle seguimiento, hay que capacitarlas, o sea, eran las dos cosas, ¿no? Las dos cosas igual de importantes. Entonces decía, bueno, eso es como que marcar la diferencia, ¿no? Fue de las cuestiones que yo vi muy buenas en lo que a mí me tocaba y poco a poco fui descubriendo esa doctrina, esa visión panista, esa forma diferente de gobernar, porque yo así lo sentía, que el PAN se preocupaba por las personas, por su desarrollo humano, de manera integral, pues, y yo creo que fue una de o sea, si ya venía con Vicente Fox convencida, o sea, empiezo a conocer la forma de gobierno, pues terminé totalmente convencida de luego enlistarme en las filas de Acción Nacional. Oye, interesante ahí, bueno, tu paso. A ver, cuéntanos alguna experiencia ahí en Cedesol que te haya dejado marcada en tu paso, digo, especialmente por esa vinculación con los proyectos productivos, con toda esta parte que de alguna manera es estar cercano a la gente, especialmente a gente que pues lo necesita de manera muy particular, pero que quiere con una característica en ese momento, no ahora, pero en ese momento los programas sociales obligaba mucho al compromiso del beneficiario social. ¿Alguna experiencia que quieras contarnos de ese paso? Sí, fíjate que a mí me da singular alegría cuando eran proyectos integrados por mujeres. Siempre se les veía como más compromiso. Digo, y la verdad es que de los proyectos que subsistían, muchos eran liderados por mujeres. Ujú, Aparte de que las reglas de operación sí te permitían, así como que en los criterios de elegibilidad siempre se ponderaba más como grupos vulnerables, pues, ¿no? ujú, ujú. Entonces, el hecho de tener, y yo creo que esa fue una de las cosas que sí sembraron esa semilla en mí, en hacer algo por ellas, ¿no? El hecho de conocer su realidad, el que te llevaran a sus casas, que te abrieran sus puertas, que te compartieran sus sueños, de queremos poner esto, nos falta tal recurso, nos falta tal maquinaria, de verdad, el verlas tan ilusionadas para materializar o cristalizar un proyecto, eso siempre me pareció, bueno, para mí era muy enriquecedor. Y ya cuando veías eso que trabajabas tú desde el escritorio, lo veías materializado allá afuera con un proyecto que les permitía salir adelante, la verdad es que para mí eso era como, pues, muy enriquecedor. O sea, y yo decía, qué bueno que se les puede apoyar, qué bueno que se les generan este tipo de condiciones para que puedan desarrollarse
personalmente, porque yo creo que cuando una mujer emprende algo, obtiene ingresos, pues también le fortalece mucho el tema de su autoestima, ¿no? El Claro, claro. sentirse que pueden arrimar algo para sus familias, pues les generas algo positivo, pues, en sus vidas. Entonces, eso fue de las cuestiones que a mí más me gustó, pues la cercanía con los grupos vulnerables. Con los hombres también, o sea, evidentemente es diferente la dinámica, eh, Ujú. pero a lo mejor yo por ser mujer, pues así como que un poquito más en confianza con ellos, ¿no? Sí, claro. Ujú. Y bueno, estás ahí en esa parte de CESOL y bueno, pues acaba la administración, estás todavía unos meses más y después de ahí, eh, ¿a dónde te vas? Me fui a asociaciones civiles, o sea, asociaciones civiles. Ahí estuve trabajando se llama Red de Emprendedoras Zacatecanas y otra que se llama Prodepec. Ahí estuvimos un rato bajando proyectos productivos. Igual en el tema, nunca dejamos de lado la capacitación, la formación, o sea, nosotros le apostamos al tema del desarrollo humano. Y seguí como que en la misma dinámica, llegamos a conformar grupos o redes de mujeres en varios municipios, donde pues incluso hicimos amistad con algunas de ellas, son mis comadres, y ahí seguimos en contacto, pues son lazos, inclusive hay proyectos que hoy día siguen trabajando, que Oye, siguen es lo que te trabajando. preguntar, ¿qué diferencia hay entre ser la gestora, bueno, entre ser la funcionaria pública y luego ser la gestora, la que de alguna manera estás del otro lado, y más Sí. como sociedad civil, que yo siempre he dicho que sociedad civil es algo hermoso, pero desgastante, es decir, porque Es que es ponerle siempre. siempre termina uno con el bolsillo roto, Sí. pero tiene una gratificación especial, porque a Sí. diferencia de gobierno, pues sabes que es tu responsabilidad como funcionario. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo lo veía? ¿Sí veías una diferencia como sociedad civil? Sí, claro, o sea, de alguna forma yo ya sabía cómo trabajaban del otro lado. Y acá pues era ponerte en el papel de los que iban a pedir, pero siempre tratamos de hacerlas, como ya conocíamos, digamos, la jugada, las reglas de operación, pues tratábamos de hacerlo lo mejor posible, pero ahora sí nos tocaba hacer justo ese papel pues de gestor, de ir a convencer la viabilidad de ese proyecto, de ir a defender esa causa de estas personas. Lo cierto es que creo que eso contribuye mucho, pues, el conocer en porque no solamente pedimos recursos del programa donde yo fui coordinadora, sino de otros programas, pues, ¿verdad? Y creo que eso ayudó muchísimo a que pudiéramos bajar recursos, no solamente de esa dependencia, sino de varias, pues, o sea, porque pues ya estaba yo en la dinámica de las reglas, de los tiempos, de los plazos, de cómo funciona eso. Entonces, creo que eso ayudó muchísimo a ser un poco más profesional y poderles entregar, bajar, gestionar recursos a la gente. Fíjate, me encontré grupos de personas que eran muy incrédulas o que Mm. pensaba que las íbamos a ir a timar o a engañar, es que a lo mejor se va a quedar con... y ahí fue cuando me di cuenta de las tranzas que hacían. Yo dije, ay, no, o sea, porque ellos pensaban que yo les iba a pedir algo. Yo no, o sea, a ver, si ustedes salió su cheque por 170,000, 170,000 son para También, sí, ustedes. sí, O sea, porque había quienes les pedían sus moches, ¿no? claro, o sea, Alguna yo felicitación. no hago eso, o sea, y nunca me di cuenta que lo hicieran, pues, porque pues a mí me comprobaban todo. Pero no, yo jamás me presté esa práctica y me gané el respeto. Me gané el respeto de ese grupo de señoras que eran así muy exigentes, muy cuadradas, muy cumplidas, muy trabajadoras. Y de verdad, o sea, son de las cosas que a mí me deja mucha gratificación porque yo nunca les pedí un peso, ni siquiera por una copia. Ni Sí. siquiera por una copia. Decía, si a mí yo tengo, porque en ese entonces bajabas un recurso para tu asistencia técnica. O sea, a mí me Ujú. están pagando para eso, yo no les tengo por qué pedir ni un solo peso. No, Claro. incluso a veces las movía en mi vehículo con mi gasolina, o sea, y yo dije, pues no les cobro, o sea, y no me podía, pues, o sea, porque yo creo que cuando lo hace uno de verdad convencida y realmente por llevarles un bien o un servicio, lo hace uno con gusto, lo hace uno con gusto, de verdad. Oye, y después regresa al gobierno federal. Ah, sí, luego se dio una oportunidad
de trabajar en las tiendas de Superiste. Cabe mencionar que yo decidí trabajar en asociación civil porque me embaracé de manera seguida. O sea, incluso me Ujú. echaban carrilla cuando me habían embarazado otra vez. Ya te quedaste así, yo no, y es otro. Que se llevaba un año. Se llevaban un año de diferencia, un año, 4 meses. Entonces yo dije, bueno, en asociación civil es lo que me permite a mí cuidar de mis hijos, estar con mis hijos en lo que están chiquitos, Ujú. pero también generar un ingreso. Después me voy a las tiendas Superiste que corresponden al gobierno federal. Ahí tuve el cargo de subgerente, pero nada más duré un año porque sí me absorbía 12 horas al día, fines de semana. O sea, dije, yo no puedo. O sea, no puedo porque me podía mucho el tema, pues, de mi familia. Y aparte que nos dio un sustazo, ¿va? Nos asaltaron un 28 de febrero, Oh. armas largas y todo. Entonces yo dije, para empezar ya, o sea, ya no puedo, o sea, con esto. Y también me pasaba mucho el tema familiar, pues, o sea, porque podrás tener el mejor trabajo del mundo, pero si no atiendes esa parte que es lo más importante de tu vida, que es tu familia, ni siquiera te sabe, pues. O sea, no lo disfruto igual. Quería preguntar precisamente eso. ¿Cómo el rol de mamá trabajando, cuéntanos, digo, dedicas un rato muy especial a tus niños, pero ¿cómo es el hecho de, porque muchas personas piensan que el hecho de la maternidad ya se acaba la carrera de alguien o se limita al trabajo de alguien? ¿Tú qué les dirías a esas personas? No, que son etapas y que hay que disfrutar cada una, porque eso es lo que nos va dando como plenitud. Yo creo que una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, y porque yo salí de ese sol porque me embaracé, porque tuve a mi hijo y renuncié. Y jamás, jamás me he arrepentido de esa decisión. O sea, yo creo que el elegir siempre estar con ellos los primeros años de su vida es lo mejor que puede hacer uno. Ya vendrán otras etapas. Sí hay un stand-by, o sea, también eso hay que decirlo. Hay un stand-by en tu vida profesional, laboral, si tú quieres, pero eso no lo llena nada. O sea, ahora me siento así como que muy tranquila y feliz, pues plena, porque pues las decisiones que he tomado ha sido en función de lo que sea lo mejor para mi familia. Entonces, sí, ahí, mira, yo siempre he dicho que la maternidad no es em, no es motivo de opresión para las mujeres. Y Ujú. quien nos dice eso nos miente, o sea, realmente en muchas ocasiones son las circunstancias y las condiciones que oprimen a la mujer, pero la maternidad no la es, no lo es. Yo creo que son parte importante de, de nuestra persona, de nuestro desarrollo, y yo más bien diría que hay una deuda histórica con la maternidad, porque muchas de las ocasiones la mujer es la que se queda sola a cargo de los hijos, de las hijas, y no hay a veces ni siquiera una red de apoyo y el Estado tampoco contribuye y no lo reconoce como una función social. Y ojo, así nos dice la CEDAW, ¿eh? Que la maternidad se debe reconocer como función social y en México ni siquiera lo valora. Digo, porque al final del día estamos dando, pues, hijos a la patria, ¿verdad? Claro, claro, El es cierre- una inversión de manera particular. Ujú. Exactamente, mira, el cierre de guarderías, de las estancias infantiles, sin duda fue un tema de retroceso. Sin duda fue una cuestión de que sí afectó a miles de mujeres, porque pues igual y se dieron becas, pero a veces ni siquiera tienes quien te cuide el tema de los hijos o se quedan con la abuelita, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una cuestión que se debe de atender para que la maternidad pues también sea deseable, digo, porque hoy en día o sea, pareciera que tiene un estigma, ¿no? La maternidad. Ujú. Pareciera que lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que la maternidad pues te restringe profesionalmente, o sea, no es cierto. Tarde o temprano te reincorporas al mundo laboral, al mundo profesional, al mundo social y las oportunidades siempre se dan, pues, ¿no? Pero el hecho de que hayas estado con tu hijo, con tus hijos, nada te lo quita. Oye, y bueno, entiendo la parte de tus hijos y algo que siempre veo que has seguido haciendo es el tema de la formación. Sí, después hiciste una maestría y seguís estudiando y estuviste siempre formándote, ¿no?
¿Por qué lo ha seguido haciendo, no? Es la pregunta. Sí, yo creo que para quienes estamos en el servicio público es una obligación el seguirnos preparando, porque yo creo que, y más los que estamos en el tema político, ¿no? Si queremos dar soluciones más efectivas a la ciudadanía, si somos parte de un gobierno, yo creo que es fundamental el hecho de pues de estudiar. Yo, por un tema también personal, de que a mí me gusta luego actualizarme, hice también una especialidad en Derecho Parlamentario y en Técnica Legislativa, un diplomado en Políticas Públicas, la maestría en Ciencias Sociales. Entonces, yo soy de esa idea, o sea, de que si estás en el servicio público, debes también ser una persona pues preparada y calificada para poder resolver pues las diferentes problemáticas que tenemos hoy día. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y bueno, los invitamos a que nos esperen tantito. Vamos a seguir aquí en esta plática con Patricia Molina, Pati Molina, a los amigos, Ujú. quien nos está platicando acerca de su trayectoria de vida como una mujer que ha salido adelante en el emprendimiento y la función pública. Regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós y estamos platicando hoy con Patricia Molina Durán, quien es regidora del municipio de Guadalupe, pero que nos está contando su historia de vida, en el que pues sin duda es interesante ver cómo ha ido combinando el tema de su formación, el tema de su dedicación, especialmente para las demás personas, y de forma particular, pues, cómo ha estado hoy en día, o bueno, ahorita nos va a contar cómo hoy en día pues se desarrolla como regidora. Pero antes de llegar a esa parte de como regidora, nos está contando ya de su parte de formación y demás. Y bueno, cuéntanos, Patti, después de esa parte llega un cargo en el que estuviste varios años, que es encargada, bueno, titular de la unidad para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género, una unidad de estudios que depende del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, que ahí estuviste pues bastantes años. Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí y qué era tu función? ¿Qué es lo que tenías que hacer ahí? Eh, la verdad es que yo creo que es uno de los trabajos que más me ha gustado y que yo estoy muy agradecida con Dios por haberme también puesto ahí. Em, en ese espacio justamente me tocaba ver todas las iniciativas de ley que se hagan en torno al tema de mujeres. También el buscar armonizarlo de acuerdo a los estándares internacionales, nacionales, para siempre estar a la vanguardia justo en estos temas, ¿no? Yo llegué ahí porque se abrió, digo, a nivel internacional y nacional, pues recordemos que la CEDAW se obliga al Estado mexicano a que abra esos espacios para que haya en el sector público, pues esas áreas que estén vigilando o promoviendo el tema de la transversalidad de los derechos humanos de las mujeres, de que estén ahí atentos, de que se abran esos talleres, capacitaciones, todo englobado al tema, pues, de los derechos de las mujeres, ¿no? En el Congreso se da este proceso como la primera vez que se intentó fue en el 2014 y fue hasta el 2016 donde ya con una reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, eh, adecuaciones, bueno, se abre también un tema de la convocatoria donde yo digo, pues me voy a inscribir, o sea, chicle y pegue, ¿no? Justo Ujú, acababa de terminar la maestría en Ciencias Sociales, donde mi trabajo para la tesis fue en la participación política de las mujeres. Entonces yo ujú, ya traía ya este tema y dije, "Pues, voy a inscribir, traigo esto, estoy recién salida de la maestría y me inscribí. Fui pasando los filtros, quedé en la terna de las últimas participantes y me acuerdo que me llegaron a comentar de que la única, porque era la titularidad y dos áreas más, y se inscribieron varias compañeras y compañeros también, y yo fui la única que pedí así textualmente que deseaba la titularidad. ahí está, ajá. Y la titularidad, fíjate, una cosa tan sencilla que dije, no, es que yo la tengo que poner por escrito. Entonces, sí, sí, dije, bueno, es que la única que pidió la titularidad, pues fue ella. Evidentemente, aquí ya
quedé. Fue un espacio creado, impulsado también por los grupos feministas de aquí del estado de Zacatecas. Y pues al final del día yo quedo en ese espacio y empezamos a trabajar, pues haciendo convenios de colaboración con sociedad civil, con derechos humanos, así pues, ¿no? Empezamos a trabajar, a impulsar también pues capacitaciones, actividades. Yo estoy convencida de que, digo, dentro de las diferentes corrientes de pensamiento que hay de los feminismos, porque hay que hablarlo en plural, siempre tenemos que buscar un equilibrio, pues, ¿no? O sea, no tanto caer en las posturas de que esto es una lucha de mujeres contra hombres, no, yo creo que más bien desde la perspectiva de la complementariedad, de la reciprocidad, de caminar juntos, de que hagamos equipo. Y también buscar el tema de la erradicación de la violencia, porque lo cierto es que hay un problema que ya es totalmente social, pues, ¿no? Y que sí repercute en la vida de miles de mujeres. Luego yo sí y he escuchado, pues, ¿verdad? Decir afirmaciones como que, pues, la violencia no tiene género. Pues efectivamente no tiene género, pero estadísticamente la mujer es la que suele ser más agredida, más violentada, pues, y justo eso es lo que podemos, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que buscar erradicar. Y desde la legislatura también se buscó, bueno, yo impulsé varias reformas, inclusive al Código Penal, para fortalecer el tema, pues, de las penas, ¿verdad? Ujú. Para, pues ahora sí que tratar de inhibir estos delitos. También impulsamos lo que son los protocolos para el tema del acoso y el hostigamiento sexual o la violencia de género en general, ¿no? Digo, al final del día son instrumentos que permiten proteger los derechos humanos, pues, de mujeres y hombres que laboran ahí. Y pues que nos ayudan a garantizar pues también a que en un espacio laboral estén pues libres de violencia. Otra de las cuestiones que también llegamos a trabajar ahí fue en la nueva ley de igualdad sustantiva. Ahí se hicieron mesas de trabajo e impulsamos el tema de conciliación, trabajo y familia. Digo que es un tema muy importante. Creo yo que eso nos ayuda sobre todo a las nuevas generaciones para que no estén en esa disyuntiva si estudiar, realizarte profesionalmente o la familia, una u otra. No, las dos se pueden. Hoy en día las dos se pueden. Oye, y entiendo que en ese paso, por ahí, estando ahí, tuviste la oportunidad de ir a Nueva York precisamente para hablar de balance familia-trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Justamente, pues venía llegando a Nueva York cuando se da el tema de la mesa y ahí, evidentemente, de los jefes me dice, oye, pues Pati, pues ahí pudimos aterrizar este tema. Sí, ahí se me hizo la invitación a través de ANSIFEM, una asociación pues que tiene ya trayectoria nacional, internacional. Nos abrieron la puerta para estar allá. Y también pues era el abrazar, el promover también el tema de balance trabajo y familia. Ujú, Allá estuvo cabildeando, inclusive pues salió en las conclusiones de ese documento de la condición, era la Comisión de la Condición Jurídica Social de la Mujer en Nueva York, fue en 2019. Y la verdad es que fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. O sea, fue padrísimo, aprendí muchísimo. Aparte con las compañeras que fui súper competitivas, o sea, con la camiseta bien puesta. No, no, fue muy, muy, muy enriquecedor. Y eso nos permitió, pues, de alguna forma abrir ese panorama, ese Zoom y traer muchas actividades, acciones que finalmente, pues, se vieron reflejadas, en este caso, en la Ley de Igualdad Sustantiva en el estado de Zacatecas. Ujú. Oye, y cuéntanos un poquito qué es esta, explícanos así que en palabras más coloquiales, ¿qué es esto de balance familia-trabajo? Híjole, pues ahora sí que es un tema, digamos que quizás estamos en pañales, pero es buscar generar esas condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse en el ámbito profesional y puedan de alguna forma tener también a su familia, ¿no? Y eso que haya como ese equilibrio, pues, ¿y a qué nos referimos? A que el Estado, la sociedad y el mercado, de alguna forma, se generen alianzas, nuevamente insisto, para que la mujer no quede sola y no cargue con el tema, pues, de la maternidad, pues, ¿no? ¿En qué sentido?
bueno, pues donde el Estado también de manera subsidiaria provea de estancias, de guarderías, de lactarios, y también que pues incentive la iniciativa privada para que ésta a su vez pues sea un poquito más flexible en el tema de permisos, de licencias, digo que por ley ya lo tenemos, pero lo cierto es que falta más flexibilidad, sobre todo en el sector privado, ¿eh? Banco de horas, o sea, permisos para atender una situación de cuidados de los hijos, de la escuela, y que no nada más sea para tema de mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Hay luego diferentes acciones como los distintivos que se dan como empresa familiarmente responsable, donde yo lo gestiono, donde el gobierno del estado me subsidia o me da incentivos fiscales si yo en mi empresa pues promuevo ese tipo de permisos, ¿verdad? Tengo lactarios, soy flexible. Y mira, yo creo que las mujeres siempre hemos sido muy responsables. O sea, con tal de que nos dejen salir un poco más temprano para ir por los hijos, o sea, le damos al trabajo hasta que terminemos. O sea, y cumplimos porque cumplimos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hace falta como que cambiar esos paradigmas y valorar el tema de la maternidad. Y especialmente en el sector privado. Hace días tuve la oportunidad de dar una charla en Canacintra y ahí pues había muchas mujeres empresarias con sus negocios y justamente platicábamos eso, o sea, qué importante también es aterrizar esto en el sector privado. En el público, la verdad es que sí tenemos esos permisos, esas concesiones y digamos que está el tema un poquito más sensible, pero falta muchísimo permear en la iniciativa privada. Yo me pongo a pensar en una madre de familia, soltera, jefa de familia, que trabaja en una maquila. 8 horas, 10 horas, o sea, y ahí no hay permisos para nada, ¿verdad? Y yo creo que es justo ahí donde debemos empezar a permear, justo es ahí donde al abrir este tipo de empresas se debe de hacer esta concientización o esta negociación para que se reconozca el tema de la maternidad, que no se vea como una carga, sino que sean esas condiciones para que la mujer pueda tener un empleo digno sin descuidar el tema de la familia. Y también yo creo que se debe mucho a un tema cultural, ¿no? Sí hay el tema de la visión de las mujeres a la cocina, que no ha, que así, sí hay una visión machista en la sociedad todavía. ¿Cómo dar la vuelta a eso hoy en día? Yo creo que tiene que ser un cambio generacional, o sea, porque lo cierto es de que efectivamente hoy aún hay empresas donde no le abren las puertas a las mujeres. ¿Por qué? Porque se va a embarazar, porque luego vienen los permisos de maternidad, porque luego vienen los permisos que esto. O sea, hay un tema cultural, pero también hay una falta de estímulos a los empresarios. O sea, porque también dices, bueno, yo tengo mi empresa, si te voy a dar permiso para esto, yo necesito quien cubra y haga tu trabajo. Entonces, para mí puede generar a lo mejor un poco, pues, de capital o de gasto, pues, ¿no? Y ahí es donde insistimos, o sea, es el Estado el que le tiene que entrar. Es el Estado el que debe reconocer la maternidad como función social. Es el Estado el que debe pagar esa deuda histórica con incentivos. O sea, con incentivos fiscales, o sea, en el tema privado, privado, pues, ¿no? De las empresas. Y sí, por otro lado, el tema de la capacitación, de la formación, el tema cultural que decimos, híjole, pues va a ser un cambio generacional, o sea, que quizás nos lleve 20, 30 años, pues, cambiar esto. Y Pero, tú, por ejemplo, perdón, termina. no, 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 No dime. te decía, ¿tú cómo le haces? Tienes dos hijos varones. ¿Cómo le haces con esos hijos varones para inculcar esta dinámica? Eh, Fíjate que eso se va desde el hogar. O sea, a ver, hijos, aquí somos un equipo, aquí todos entusiasmamos, todos ayudamos. Ellos me ayudan en el tema de la cocina, en el tema de sus cuartos, o sea, ellos lavan trastes, ellos tienden su cama, ellos tienden la ropa, o sea, nos vamos haciendo como en las tareas domésticas, pues el reparto equilibrado, pues, ¿verdad? Porque pues yo digo, a ver, o sea, su mamá trabaja, su mamá sale, su mamá a veces no está, apóyenme también en los cuidados de la casa, pues. Y también les digo, y no esperen que el día de mañana que lleguen a tener su familia, o sea, les hagan todo, o sea, ustedes tienen que ser colaborativos, ¿no? Y personas funcionales, que se resuelvan sus cosas, que sean ordenados, que recojan su ropa, o sea, y yo creo que mucho es en el tema de la formación que nosotros como mamás le podamos dar a nuestros hijos.
No les pasa nada si lavan los trastes, no les pasa nada si de pronto cocinan, no les pasa nada si nos ayudan a barrer, a trapear. Al contrario. Al contrario, yo creo que eso genera una mayor armonía entre los miembros de la familia. Bueno, es mi caso particular, ¿no? Pero también hay estudios que nos dicen que sí disminuye el tema de la violencia doméstica cuando hay más corresponsabilidad, pues cuando hay más participación de los hombres en las tareas y cuidado de los hijos. Bueno, de tu paso en este cargo en el Poder Legislativo, llegas hace un año, más o menos, llegas a ocupar el cargo de regidora en el Sí. municipio de Guadalupe. ¿Cómo ha sido? ¿Qué hace una regidora y cómo es que llegas ahí? Bueno, yo llego emanada de Acción Nacional. Creo que el hecho de la trayectoria que hemos tenido también con la asociación civil, con los grupos de mujeres, fíjate que ese fue siempre así como de mis anhelos, o sea, llegar a ser regidora para hacer algo por ellas. ¿Sí me explico? Eso era así como que de mis motivaciones, pues. Yo, pues evidentemente milito en un partido, por ahí se dio la oportunidad de irnos a campaña, porque pues estuve en una planilla tanto plurinominal, pero también de mayoría. Y bueno, finalmente pues no ganamos el tema con quien encabezaba la alcaldía, pero llegamos por la vía plurinominal. Y bueno, nosotros lo que hacemos como regidores pues es justamente estar vigilando que la administración pública sea pues de manera eficiente y que además de que se haga más con menos o que se administren bien los recursos, pues que sea en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Que siempre cada decisión, cada acción que tomamos en Cabildo, pues que sea en retorno que tenga un retorno social, pues, ¿no? Y yo creo que mi compromiso siempre ha sido así, mi desempeño también. Yo soy de la idea de que si estamos en un espacio, aunque sea con un poder chiquito, pues debe ser para el servicio, para ayudarle a resolver los asuntos a la gente. ¿En Que qué comisiones estás ahí de regidora? presido la de las mujeres. Y Ok. evidentemente, yo por mi trayectoria, ajá, presido la de las mujeres. Estoy en la de servicios públicos, estoy en la de obras públicas, estoy en la de administración y transparencia, estoy en la de combate a la corrupción. Y bueno, ahí participamos en algunas otras. Digo, la verdad es que sí me gusta estar enterada de algunos asuntos. Entonces, pues ahí participamos pues para ver qué podemos aportar también. Oye, ¿y cómo es ser regidora de oposición? Porque, bueno, el partido gobernante ahí es Morena. ¿Es Ujú. difícil o se puede llegar al diálogo, digamos, al acuerdo con quien gobierna, por ejemplo? Es complicado, o sea, evidentemente el que se hace oposición siempre hay como que no quise decirlo rechazo, pero un Hay poquito, resistencia, ¿no? exactamente, hay como resistencia y yo a lo que le he puesto siempre es al diálogo. Digo, en la política también hay que tender puentes para poder, pues ahora sí que sumar, digo yo, en aras de fortalecer todo aquello que sea en beneficio de la ciudadanía. Mira, Morena, lo cierto es que son un tanto cerrados, o sea, pareciera que les gusta el camino del autoritarismo, ¿no? O sea, siguen la línea, o sea, de alguna forma siguen la línea que traen desde el nivel nacional. Podrán ser los mejores, digamos, podrán tener las mejores intenciones, pero lo cierto es que a veces se desvirtúa un poco por esa línea que siguen en el tema nacional. Eh, ¿A qué me refiero? A, no quieren oposición, no les gusta la oposición, no les gusta la crítica, no les gustan los señalamientos. Y en cuanto haces algo, o sea, bueno, buscan cómo bloquearte, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que el diálogo es bueno, el consensar con las diferentes fuerzas políticas te ayuda a construir, porque al final del día tienes que gobernar para todos y es algo que ellos no ven. O sea, aquí todos los programas
para su gente, para su gente, para su gente, y a veces ni siquiera llega a la gente que realmente necesita. Y eso es lo lamentable. Oye, ¿y cuál es el reto como funcionaria pública, como regidora, en estos tiempos actuales? ¿Cuál es el reto para que, a ver, la mayor parte de la población, lo dicen los estudios, dicen que los políticos son corruptos, los políticos son lo peor, ¿no? O sea, están etiquetados, es más, tú dices, soy político, ya en automático, ya el 90% te dice, te ve feo. Este, ¿Cuál es el reto para de alguna manera pues ir a la política con lo que debería de ser, con el término de servidor público, el que sirva al público, de ir en busca del bien común? ¿Cuál crees tú que sea la fórmula o el camino para ir limpiando ese asunto y al mismo tiempo ir marcando el verdadero objetivo del servidor público, de servir a los demás, de estar apoyando al prójimo? Justamente yo creo que el reto es, uno, hacer ciudadanía. Dos, tener ese acercamiento, que la gente sienta que, por ejemplo, una servidora es su voz en el cabildo, que se sientan representados, que se sientan atendidos, escuchados y que les ayudamos a resolver sus inquietudes, sus necesidades. O sea, y yo creo que ahí son también de las cuestiones, pues, de convicción, ¿no? O sea, que dices, a ver, yo voy a servir, o sea, yo voy a ver cómo podemos ayudarle, cómo podemos gestionarle, cómo podemos resolverle, más allá de las cuestiones internas que se puedan dar ahí entre los diferentes partidos. O sea, yo creo que debemos buscar siempre esos puntos de encuentro para buscar hacer el mayor bien posible. Eh, y es complicado porque efectivamente, o sea, hay una imagen tan negativa de todos los políticos, pero yo siento que se va a ir cambiando conforme vayamos teniendo ese acercamiento con la gente y pues abrazar sus causas, el ser Oye, sensible, ser es- políticos también sensibles, eso empáticos, es que lo que escuchan, atiendan y resuelvan. esa parte de la sensibilidad, digo, a ver, a lo largo de tu trayectoria, pues estuviste, siempre has estado muy cercana a la ciudadanía, de tu paso por Sedesol, en tu paso como sociedad civil, incluso, aunque a lo mejor se puede ver, pero menos en el tema del poder legislativo, pero con implicaciones en lo general, que es distinto, porque a lo mejor no el acercamiento directo, pero sí un acercamiento en las leyes, ¿no? En cómo termina un poco el tema de las leyes. ¿Cómo tú vislumbras esta dinámica de esa sensibilidad que tiene que tener el político hoy en día cuando son señalados muchos de ocupar espacios, pues por un tema de nepotismo, de familiaridad, cuando vemos hoy en día que hay gente que, yo veo muchas mujeres que han hecho una carrera, literalmente, y otras que han llegado ahí por un tema más de capacidad que ha sido por un tema de cuota? ¿Cómo vislumbras ese tema? Mira, bueno, yo estoy a favor del tema de las cuotas en el tema de mujeres, y te voy a decir por qué. Porque mira, del año de 1927, digo, me voy a enfocar al tema a lo mejor del Congreso, pero la primera legislatura fue del año 1927 al año 1929. A la fecha que pudiéramos hacer el corte al 2025, hemos tenido 826 diputados y 117 mujeres. O sea, si vemos ahí el tema de la participación, o sea, realmente sin esos cambios legislativos que se hicieron, pues veo difícil la presencia de las mujeres en la política. Del tema de nepotismo, pues mira, poco a poco se ha estado también avanzando, legislando, pues para que esas situaciones no se den. Lo cierto es de que, pues las mujeres que llegan ahí, creo yo que, pues llegan a hacer buen papel, o sea, porque al final del día, creo que el hecho de participar en la política nos ayuda también pues a construir cambios. Y sí es cierto que nosotros hacemos política de manera diferente. Mira, hay una frase que dice que cuando una mujer entra a la política, cambia, la mujer cambia. Pero cuando muchas mujeres entran a la política cambia, ¿no? De Michelle. Ay, se me fue. Michelle.
Esta de Chile que fue, bueno, ya. El tema es que yo creo que las mujeres debemos de participar ya sea en el tema político, social, laboral, y desde nuestra esencia, o digo, porque luego parecieran que nos quieren masculinizar, digo, no, o sea, las mujeres que estén afuera, siendo mujeres, transformando, cambiando esto desde nuestra propia esencia. No estoy de acuerdo con el tema del nepotismo, creo que ya hay cambios que para erradicar justamente esas prácticas, pero sí, y siempre estaré a favor de que las mujeres ocupemos espacios en los espacios públicos. Ujú. Bueno, Pati, pues se nos ha ido muy rápida esa entrevista y pues siempre tenemos que terminar ahí de manera particular. Y a mí me gustaría, siempre hago esa pregunta y en esta ocasión pues la hago igual con mucho aprecio. Eh, si por alguna circunstancia fuera la última vez que pudieras ver a, a tu esposo Eduardo, a tu hijo Fernando y a tu hijo Eduardo también, y a tus papás que cuentes con la fortuna de tenerlos, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías? Mensaje final de tu vida, ¿qué les darías a ellos? Bueno, primero que agradecerles, ¿no? Yo creo que agradecerles siempre el apoyo, el que estén presentes, el que vayan conmigo en todos mis proyectos, porque sin duda yo creo que es una parte importante para mí. Son mi sostén y también pues mi impulso. Entonces, primero agradecerles, segundo, de que también esto, el tratar de hacer bien las cosas es justo por ellos, especialmente por mis hijos, porque al final del día, más allá de los resultados que podamos dar, el testimonio de cómo hacemos las cosas es el legado que les vamos a dejar a mis hijos. Entonces, yo soy muy cuidadosa de, pues, de actuar bien, de que sea un ejemplo para ellos y a veces no solamente para mi entorno familiar, sino para, pues para los demás, ¿verdad? Yo creo que en todo momento eh, debemos de, pues de ser esa luz, pues, ¿no? Esa luz de cambio, esa luz de motivación, esa luz de salir adelante haciendo las cosas bien, con amor y con servicio a los demás. Pues muchas gracias, Pati. Un mensaje final que quieras darle a las mujeres, digo, ahora fue a las mujeres en términos generales. ¿Qué les dirías a las mujeres para que participen, para que se involucren, para que estén ahí en la vida pública y en la vida diaria de cada uno? Bueno, primero que efectivamente todas tenemos la capacidad de salir adelante, que no la creamos, porque luego a veces somos víctimas de, de nosotras mismas. El hecho de sentir, de potencializar todo aquello que nos distingue como mujeres, que por cierto, que nos dejen ser mujeres. eh, Mm, pues que mira, yo creo que cuando una mujer decide actuar sin cortapisas, pues puede alcanzar todo aquello que se propone, todo aquello que se propone y todo lo podemos lograr y bueno, que vayamos construyendo y que encontremos esa vocación que nos ayude a ser plenas y felices. Bueno, pues muchísimas gracias, Patti. Te agradezco mucho el que pues, hayas podido estar en esta entrevista, la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y a todos los invitamos a que sigan la programación de Más Radio La Paz aquí en el 101.5 de FM. Los invitamos a que sigan los análisis políticos de un servidor en el noticiero con Ana Lubet los lunes y viernes a eso de las 7:15 de la mañana, en el que hacemos análisis de todo lo nacional. Y también los invitamos a seguir las redes sociales de Más Radio La Paz. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.